y considerar los valores de los demás y los propios. Exacto. Considerar los valores de los demás y propios. Podría ser, pero no es exacto. Pero no es exacto. Respeto, yo considero que son las líneas que ¿Qué? de ti y otras personas. Marca las personas, como Laura, se trata y de luego entrecortado. es por el internet. Sí. Que yo opino que el respeto es una línea que marcamos las personas para cómo debemos ser tratados y cómo debemos tratar a los demás. ¿Cómo es eso de cómo queremos ser tratados y cómo tratamos a los demás? Explícate mejor. Pues bueno, si yo estoy en un área de trabajo y quiero que el área de trabajo sea bastante amena, yo debo dirigirme a todos los demás de una manera cordial y amable. No tengo, por ejemplo, por qué llegar y gritarle a las personas en la mañana. Eso sería una falta de respeto, porque si yo estoy de mal humor, por ejemplo, las demás personas no tienen por qué pagar los platos rotos. Y me imagino que en un set es igual, aunque se hayan presentado mil y un problemas, precisamente lo que hablábamos de que el asistente de dirección que ve todos los conflictos no tiene por qué responderle mal a otras personas, sino más bien buscarle soluciones. Entonces, el respeto para mí es eso, que todas las personas nos tratemos lo más humanamente posible. Bien, pero eso es una cuestión de actitud. Ahora, yo me refiero a valorar al otro. ¿Qué implica valorar al otro? Sería valorar el conocimiento que tiene cada uno con respecto a su área de trabajo, conocimiento, y no intrometerse de forma, ¿cómo lo diría? Abrupta, para, para entorpecer su trabajo o algo así. Es también una cuestión de actitud. Me refiero a cómo valoro al otro. Tomando en cuenta su opinión, Por una parte, sí. su trabajo, su desempeño. ¿Qué más? Valorar al otro implica que yo considero a los demás en todas sus dimensiones, en su ámbito humano, y con ámbito humano me refiero a sus intereses, sus valores, sus conocimientos, sus gustos, etcétera. Eso es valorar al otro, considerar al otro como a mí me gustaría que me valoraran a mí mismo. Eso es el respeto. Yo me valoro o valoro al otro y valorando al otro me valoro a mí mismo. Lo que quiere decir es que según como yo espero que me traten, ¿no? Trato a los demás. Es simplemente eso. ¿Ok? Y cómo definimos la responsabilidad.
A ver, La responsabilidad la podemos, como un compromiso. ¿cómo con un compromiso? A ver, Chesca, defínelo O mejor. sea, por ejemplo, si nosotros tenemos la responsabilidad de llegar temprano, se podría decir también que es como un compromiso, porque nosotros al inscribirnos en las clases o inscribirnos o comprometernos a cualquier cosa es un compromiso, porque deberíamos ser responsables por lo que estamos haciendo. Ok, si yo, por ejemplo, te doy una pistola para que me la guarde y después llego a la semana y te pido la pistola y tú me dices, bueno, pero ¿para qué la quieres? Por simple curiosidad. Una cuestión de, bueno, ¿para qué quieres la pistola? ¿No? Y yo te digo, no, es que voy a matar a alguien. O cualquier cosa que se pueda hacer con la pistola. Tú me devuelves la pistola. ¿Ah? Bueno, no. No, yo no lo haría. No lo haría. Me dio la responsabilidad de guardarla, pero tendría una responsabilidad mayor para evitar que la use para un mal destino. Pero no estás cumpliendo con el compromiso que yo te di. Yo te dije, guárdame Pero esto estoy aquí. ¿Ah? Estoy cumpliendo con un compromiso mayor. Pero eso no estás incumpliendo conmigo, pues. Sí, pero es que, bueno, al darle el arma, ya prácticamente se hace responsable del homicidio culpable, pues, de ese homicidio que usted vaya a cometer. Porque Habla más claro, César, habla más claro que no te oigo. César, bueno, habla más claro que no te oigo. Ok. Bueno, que al entregarle el arma sería completamente sería cómplice de ese homicidio, que le estaría entregando esa arma. Pues, y usted le dijo que se la guardara solamente, pero como lo dice una de las compañeras, creo que era, que es un compromiso mayor, pues, que está teniendo, al no devolverle esa arma para no perjudicar a otros. Es un tema que es una delgada línea entre la habilidad y la moral. Creo que es ahí donde mis compañeros se están confundiendo. En efecto, tú tienes un compromiso de guardarle el arma a esta persona. Tu único rol ahí es guardársela y dársela cuando él te la pida. Y bueno, ya si se la diste ya es otro tema, pero en efecto ya queda en la moral y los valores de cada quien. Es un tema complejo, la verdad. Pero como tal, básicamente aquí pensando lo obvio, tu único rol en esta situación es guardar y entregar. Ya. Aunque no cumplas conmigo. Claro. Por eso estoy diciendo, mi único papel ahí es cumplir el compromiso en el que me comprometí. Pero, ok, ya, dejándolo hasta ahí. Si me comprometí y ya luego, claro, dependiendo del uso que usted esté dando, caen otros factores morales de mis propios valores personales. Yo, como usted dejó abierta la posibilidad de que no vaya a matar a alguien, sino que vaya a hacer cualquier otra cosa que pueda hacerse con un arma, que sé yo sí, no se puede, ya no sé, jugar con bellas pistola o tipo los de policías de entrenamiento. Entonces yo
yo, para salir de esto, yo se lo doy. Pero ya me dijo que iba a matar a alguien. Para eso Sí, plantean que uno preguntó para qué el arma y él dice, bueno, para matar a alguien. Entonces, ahí es donde ¿no? Toma, pero no sé yo o no, ya como dijimos, ya es algo un poco más moral, de acuerdo. Es que más allá de la moral, tendrías una responsabilidad con la sociedad y sería no dársela porque sabes que va a matar a alguien. pero yo estoy, por ejemplo, Justamente por eso digo que es una pregunta trampa. Sí. justamente, yo si le doy el arma al otro, lo estoy respetando. No. Entonces, por cumplir con mi compromiso, estoy respetando al otro. Ya va que Derek quería decir algo. Profesor, lo que Adelante. quería decir iba a decir algo similar a lo que dijo la compañera, se me olvidó el nombre, que es cuestión de moral y todo eso. Y que si bien, retomando el tema de que devolverle el arma a usted incumpliría con las normas morales, pero tampoco sería responsable de nosotros si nosotros aceptamos desde un inicio. Porque si usted nos da un arma, nosotros intuimos que no es algo sano, no es algo que tenga un fin positivo. Entonces, al aceptar ese compromiso con usted, nosotros nos comprometemos a ser responsables con usted, pero nosotros fallamos con nuestra responsabilidad con la sociedad. Entonces, ya uno en temas de responsabilidad uno debe devolverle el arma sí o no, porque ya es un compromiso. Pero el tema de que si debemos o no debemos devolverle el arma porque no es moral, no es todo eso, desde un inicio no debimos aceptar ello. Entonces, en pocas palabras, sí debemos devolverle su arma. Ajá. Concuerdo bastante porque uno sabe desde el inicio en qué se está metiendo, que puedes esperar del arma, o sea, puras cosas negativas. Si sabías que algo negativo podía salir de guardarle el arma, de una vez tenías que haber puesto un alto de hasta dónde llegan tus valores y tus principios, como para no aceptársela y comprometerte en un aspecto mayor con toda la situación que pueda salir del arma. Justamente en lo que dijo Derek está la cosa. Si yo respeto al otro, ¿no? Primero le digo, ¿de dónde sacaste esa arma? Cuando me la viene a dar, ¿no? O sea, desde un principio yo me niego a guardarle el arma, ¿no? No asumo esa responsabilidad. No asumo ser partícipe de cualquier cosa con un arma. Por respeto simplemente al otro, ¿no? Y lo advierto, oye, ten cuidado con lo que vas a hacer. Eso es lo que me gustaría a mí que hicieran conmigo. Ten cuidado lo que vas a hacer con esa arma, ¿no? Mosca con esa arma. Incluso trato de que entregue esa arma a cualquier otra persona. Entonces, por una cuestión de respeto, ¿no? No asumo la responsabilidad de respeto conmigo y con el otro. No asumo la responsabilidad de aceptar el arma. Pero una vez que acepto la responsabilidad de guardarle el arma, tengo que cumplir con la responsabilidad de entregársela. Porque me comprometí con el otro. ¿Ok? Más allá de los intereses o de las cuestiones éticas, ¿no? Porque también es poco ético no entregarle el arma, ¿no? Porque no estoy cumpliendo. Es decir, la moral no existe por sí misma. La moral existe porque hay una ética. Es decir, la ética es todos los valores humanos que están presentes
en la sociedad. Y uno de esos valores humanos que implica la moral es la responsabilidad. Entonces, de plano, le digo que no acepto ningún arma. ¿Ok? Y no me meto en ese peo. Listo. ¿Está entendido? ¿Se entiende lo que es la responsabilidad y el respeto? Sí, profe. Entendido. ¿Y Beyerlin? Sí, profe. Ok. Y ahora, Sí, profe. gracias, Gabriela. ¿Qué es la resistencia? O como lo llaman ahora, la resiliencia. Bueno, te lo digo, la resiliencia es la capacidad de cada persona de poder resistir cualquier adversidad, compromiso mayor que se le presente, o sea, obstáculo, cualquier cosa. O sea, es la capacidad de afrontar todos esos problemas con optimismo y bueno, realmente es resistir todo lo que se le venga encima, por así decirlo, o sea, con respecto a problemas mayores, o sea, sacar fuerza de donde uno no tiene, pues, por así decirlo. ¿Para qué? Sacar fuerza donde uno no tiene para qué. Para afrontar dicha situación o para asumir cierta responsabilidad o el compromiso al cual uno se ha asumido. Pues. A ver, repíteme de nuevo que no entendí muy bien. Bueno, es de precisamente para afrontar correctamente cada uno de los compromisos en los cuales hayamos asumido y hacer todo con optimismo y eficacia. Implica, según lo que entendí, un esfuerzo. Correcto. Un tratar de hacer más de lo que yo creo que puedo hacer. Bueno, en cierta forma no sería hacer más, sino que sería cumplir todas esas tareas hasta donde nosotros tengamos la capacidad. Pues. Nosotros no podemos asumir cierto compromiso para que vamos a realizarlo. Pues si sabemos que no tenemos la capacidad o la resistencia, no podemos asumir dichos compromisos, como en este caso que es del arma. O sea, ya es un caso de ética y moral. Pero pregunto, si yo... Diga. Que es Laura. Hay personas que por lo menos no tienen, digamos que la resistencia o la voluntad de negarse a hacer algo. Entonces aceptan hacer tal trabajo cuando no tienen dicha capacidad. Y siempre me imagino que está la posibilidad de él lo logra y él fracasa. O sea, están esas dos posibilidades. ¿Cómo llamo a eso de comprometerme a hacer algo y después darme cuenta de que no puedo? Pues incapacidad. Sí, sabes, lo mismo.
No, Humildad. eso se llama voluntarismo. No, Al ser es humilde, responsabilidad. reconozco. No, bueno, también es un tema de humildad. Exacto, Ajá, reconocer que no puedes y ya. ajá. Sí, pero es que de Bueno, hecho pero en cuando, este pero por tipo eso, de cuando cosas, se También es el tema de humilde, uno la reconoce resistencia, Vaya, cuáles vaya, son va. sus te comprometes con algún reto. Un momentico, un compromiso de momentico, un momento. Vamos a poner una norma. Para hablar se levanta la mano, ¿ok? Porque no vamos a estar con estos galleras aquí. Entonces, ¿quién iba a hablar? Ahora no veo quién va a levantar la mano. Nicole, Nicole. Nicole. Habla pues. Dentro del tema de la resistencia está que uno se compromete con retos sabiendo que la resistencia son obstáculos que vas a ir enfrentando y parte de tu voluntad y de tu madurez, de tu responsabilidad incluso, irlos asumiendo sabiendo que no van a ser fáciles. O sea, el tema de la resistencia es que ponen tu tolerancia a ciertas situaciones, por ejemplo. Y cuando ya entiendes que no las puedes asumir o que te sobrepasan, es un tema de humildad saber, más allá de que si incapacitado, capacitada, etc. Bien. Si estás en las condiciones del momento de cumplir con dicha responsabilidad, es tener la humildad de pararte frente a ti mismo y el respeto hacia los demás, de decir, mira, puedo cumplir con esto que me planteé en un principio. Bien. Entonces, más que la resistencia implique un acto con el otro, lo que implica es un acto conmigo mismo. Es decir, yo estar consciente de lo que puedo y lo que no puedo hacer. Es decir, yo, por ejemplo, se necesita que alguien vaya al edificio de enfrente aquí y yo digo, yo voy, ¿no? Y voy, me lanzo por la ventana y ¿qué pasa? Se mata. Te mueres. Me escachapo ahí. Se mata. Entonces, Murió. tengo que estar consciente de que hay cosas que yo puedo y que no puedo hacer. Tengo que estar consciente de que hay cosas que humildemente no puedo hacer, ¿no? Y decir, coño, vale, ahí hace falta o tener una escalera, suponiendo que no puedo bajar, pues, ¿no? O tener una escalera muy grande, o pedirle ayuda a alguien, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, la conciencia de la resistencia, ¿no? Es lo único que limita mi voluntad de ser. ¿Qué es mi voluntad de ser? ¿Cómo defino mi voluntad de ser? Es limitada por la resistencia o por la resiliencia, por el aguante. Conocer mis capacidades. Sí, pero conocer tus capacidades es parte de tu resistencia. Pero eso es lo único que limita mi voluntad de ser. ¿Qué es mi voluntad de ser? Acuérdate de levantar la mano para hablar. Laura. Ser la disposición tengo yo de hacer las cosas. ¿Cómo? La voluntad que tengo yo como persona de hacer o no las cosas. Sí, pero ¿qué te permite esa
además que lo estás definiendo con la misma palabra, que es esa voluntad de hacer o no las cosas. ¿Cómo? Ya va, Kevin está levantando la mano. A ver, Kevin. O sea, yo pienso que tiene un poco que ver con lo que dice Laura, solo que le agregaría que esa voluntad de ser parte de la personalidad de cada quien y es lo que hace que te enfrentes a ciertas situaciones de alguna manera. A lo mejor no está en tus capacidades hacer algo, pero esa voluntad de ser te incentiva al menos a adquirir el reto. Y si no puedes, bueno, eres sincero contigo mismo y lo dejas. A ver, yo tengo la voluntad de ser submarinista. ¿Yo puedo ser submarinista? No, No. Tengo la voluntad de ser bombero. menos. Porque Andrés, yo puedo ser bombero. Profe, incluso submarinista si se lo Porque propone. tiene que... Ah, Sí, exacto, sí iba a preguntar por qué, por qué no. puede ser, puede ser. Y yo tengo la voluntad de ser profesor. O Eso sí, cineasta, ya lo está o haciendo. cineasta. ¿Ah? Entonces, Eso sí, ya lo está haciendo. la voluntad de ser, la conciencia de mi voluntad de ser, ¿qué es lo que me permite? ¿Qué es la voluntad de ser? A ver, Laura. Permiso. Laura. Lo que voy. Lo que me permite a mí hacer todas esas cosas es el conocimiento que tengo yo respecto a cada área y mi confianza, sobre todo, para No, ponerla Laura, en práctica. por ahí no van las cosas, por ahí no van los tiros. Discúlpame. Pero es que No, entonces, los voy a poner de otra manera. La voluntad de ser, ¿no? Es lo que me ha permitido, o sea, la conciencia de mi ser, ¿no? De mi voluntad de ser, de lo que yo quiero ser, ¿no? Es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy en este momento, ¿verdad? Gracias a la conciencia de mi resistencia, de mi responsabilidad y del respeto. Ahora, esa voluntad de ser que me permite ser lo que soy, ¿qué me ha dado? Un empleo. Por ejemplo, ¿qué más? Conocimientos, ¿no? Bastante. Por ejemplo, ¿qué Un más? oficio que uno quiera desempeñar. Por ejemplo, Gabriela, Un oficio que uno quiera desempeñar o que conozca. está muy Por bien. ejemplo. ¿Qué más? Su sueldo. Por ejemplo, mi manutención económica. ¿Qué más? Te ha dado independencia. Grado de independencia. Muy bien, Kevin. ¿Qué más? La satisfacción de poder haber realizado dicha labor. Muy bien, César. ¿Qué más? Sí, que también nos ha dado buenas relaciones públicas, relaciones También, personales. también. ¿Qué más? Estatus. Sí, puede ser. Si es lo que quiero, puede ser. ¿Qué más? Muy bien, con todo eso que han planteado ustedes, ¿qué implica mi voluntad de ser?
es mi tus objetivos. Tus objetivos. Ok, cuando logro mis objetivos, ¿qué soy? Soy una persona, Soy una persona, exacto, completa, que se siente bien, ajá, con éxito, pues una persona exitosa. bueno, una persona que se siente bien, que cumple con sus objetivos, exitosa, como tú la llamas, ¿cómo la llamamos? Un ganador. Constante. Sí, pero hay una palabra mayúscula que define todo eso. Yo he logrado mis objetivos en la vida, pana. Y por eso soy Una persona autorrealizada. Sí, pero más allá de ser autorrealizados, ¿qué soy? Exitoso. Sí, está bien, pero ¿qué me permite eso? La constancia, la perseverancia. Gracias a la constancia Soy y la una perseverancia. Soy una persona capacitada, pues. Soy una persona capacitada, pues. Capaz de cumplir todos sus objetivos. ¿Y qué me permite eso, César? ¿Cómo no le escuché, profe? ¿Qué me permite eso? Bueno, proponerse todo ese tipo de objetivos, no rendirse, pues. Eso es lo que le permite al Pertenencia. Como tenemos poco tiempo y falta mucho, apenas vamos por la mitad de la primera lámina y ya son las 9. La voluntad de ser, mi voluntad de ser lo que permite es mi libertad, ser libre. Es lo que me permite eso. El éxito, lograr mis objetivos, etcétera, etcétera, todo eso que ustedes han dicho. Y sí, Kimberly, las decisiones que tomamos nos llevan a lo que podemos lograr. Y lo podemos lograr porque somos libres. Sabemos. ¿Estamos claros? Is. Sí, profe. Is. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profesor. Sí. Sí. Entonces, mi libertad depende del respeto, de la responsabilidad y la resistencia, ¿no? Entonces, me reconozco en lo que hago. Mi voluntad de ser depende de lo que hago, como ustedes lo han dicho. Y el otro me valora por mi esfuerzo, como yo valoro al otro por su esfuerzo. Es decir, mi libertad es lo que me permite, por una parte, pero valorar al otro y que me valoren a mí, en todos estos sentidos. Entonces, eso me da conciencia de mis posibilidades y limitaciones. Y estoy consciente de mí mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Lo saben? Sí, ¿Lo experimentan? Ya, espérense que hay una moto ahí. Lo experimentan, lo han vivido. Sí. Sí, me ha pasado poco, pero me ha pasado. Sí. Sí, a mí también, a mí sí me pasa. La conciencia de mí mismo es lo que me permite ser libre, porque es lo que me permite darme cuenta de cuál es mi voluntad de ser, de cuál es mi libertad, de hasta dónde llega mi libertad, de los límites que tiene mi libertad, aunque suene paradójico.
Porque ser libre no es solamente, o no es para nada hacer lo que me da la gana, sino es estar consciente de mis posibilidades y mis limitaciones, por supuesto. ¿Ok? Entonces, la conciencia de mí mismo Vale. me lleva a quererme a mí mismo sin expectativa. Es decir, yo me quiero a mí mismo solo por lo que soy, sin esperar nada del mundo que me rodea. Solo porque yo puedo hacerlo, solo porque tengo conciencia de mí mismo es que puedo hacerlo. Solo porque tengo conciencia de mí mismo me quiero. Solo porque tengo conciencia de mí mismo es que puedo quererme sin expectativas, sin esperar nada de más nada, ¿no? Solo porque me quiero sin expectativas es que tengo disciplina con mi ser. Fíjense que es una cosa que estamos planteando desde aquí para venir otra vez acá. No sé si ven el cursor. ¿Lo ven? ¿Ven el cursor? No, profe. No, ahorita mismo no. No, no se ve. Cónchale. No se ve, profesor. No. Bueno, dense cuenta que al final dice solo por mi disciplina, por disciplina con mi ser. Disciplina es Sí, sí, lo que queríamos, es lo que sale aquí en el enunciado. Disciplina es a donde quería llegar. La disciplina me lleva entonces a la disciplina con mi ser. Esa disciplina con mi ser hace que crezca mi autoestima. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, se entiende. Sí. Porque me quiero sin tener expectativas. Entonces, hay una relación directa entre mi disciplina y mi autoestima. Me quiero porque soy respetuoso, tengo responsabilidad, tengo resistencia, porque eso hace que mi voluntad de ser se amplíe, es decir, que yo tenga libertad. ¿Ok? Y cuando tengo libertad, entonces mi experiencia va a ser fecunda, perdón. ¿Lo ven? ¿Qué implica? Muy bien, Kimberly, es libertad, no libertinaje, porque hay que respetarnos a nosotros mismos y a los otros. ¿Qué implica entonces que mi experiencia será fecunda? Voy a dejar de compartir para poder pasar por la otra pantalla. Aquí no la veo. Que tengo que conocer la experiencia. Eso es lo que implica. Es decir, mi experiencia va a ser fecunda en la medida en que yo conozca mi experiencia. Entonces, mi experiencia o la aproximación a mi discurso experiencial pasa por tres instancias. Tres instancias que son nuestras, que las tenemos dentro de nosotros, que pasan no solamente por la cabeza, sino que pasan por todo el cuerpo, pasan por nuestra biología, pasan por nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Y pasan desde el primer momento en que nacemos, ¿no? Porque la primera aproximación al discurso es analítica. ¿Qué quiere decir que es analítica? A ver. ¿Qué quiere decir que es analítica?
No, Laura, no voy a pasar ningún resumen por WhatsApp. Es lamentable que te esté quedando sin datos. Entonces, ¿qué quiere decir que que mi primera aproximación es analítica? ¿Qué es lo analítico? ¿Qué es lo primero que a ustedes les pasa? La propia experiencia vivencial. La propia experiencia. La propia experiencia vivencial. No, sí, o sea, no, Kisbellerly, no. Lo analítico, ¿a qué nos referimos con analítico? Cuando hacemos análisis de algo, ¿qué es lo que hacemos? Investigar. Descomponemos sus partes. A ver, uno a la vez. Descomponemos sus partes. Por ejemplo, cuando... Levanten la mano. Gabriela. Yo, profe. Ajá. ¿Qué es lo que...? Bueno, yo creo que vendría siendo, por ejemplo, cuando uno llega como a un sitio, por ejemplo, y uno va viendo cómo es el espacio, cómo es la gente, va como que viendo cómo se comportan las cosas, o cómo la gente, pues... ¿Qué estás haciendo allí? Estás como que analizando o viendo... Sí, pero no me como... digas que es analítico, diciendo que es analizando. Hacer una evaluación con respecto a todo lo que lo envuelve. ¿Cómo hacemos la evaluación, César? Bueno, observando a detalle bien todo, o sea, lo que se vaya, en este caso, a hablar o el área. ¿Y a qué llamamos observar? ¿A qué llamamos observar el detalle? A ver, Kiss. Lo que habíamos dicho de descomponer sus partes. Descomponer las cosas en sus partes. El análisis es descomponer las cosas en sus partes. Cuando yo llego a un espacio, lo primero que veo es cómo está conformado y quiénes están. Esos son partes del espacio donde estoy. Entonces, la primera cosa que me pasa, no es que yo me lo propongo, sino que me pasa, es que hago un análisis de las cosas como están en ese momento, de lo que se me presenta a los sentidos. Y le damos un significado. Todavía no, Andrés. Todavía no, porque esa es otra instancia. Esa es otra instancia. Entonces, en primera instancia, nos acercamos a la cosa, tenemos la aproximación al discurso que nos da la experiencia de manera analítica, es decir, descomponiendo las cosas en sus partes. Eso nos pasa en el cerebro, nos pasa desde que nacemos y por eso es que aprendemos, ¿no? En segunda instancia, nos pasa tenemos una aproximación semántica al discurso. ¿Qué es una aproximación semántica? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre que puede ser semántico? ¿Qué quiere decir semántico? Sí, como lo dice la lámina, o sea, ahora sí le da significado a las cosas. Pero ¿cómo le doy el significado a las cosas? Interactúas con ella primero. Pero antes de que interactúen con ellos primero, ¿qué tengo que ver? Porque lo que veo en primer lugar son cosas, ¿no? Como figuras, como objetos ahí que no sé ni cómo. Sería así como asociación por experiencias o por... Pero antes que eso, por asociación de experiencias.
Sí, muy bien, pero antes de asociarlo con mi experiencia, que es otra instancia, eh, ¿qué tengo que ver en las cosas? Sería como el sentido común. Sí, por el sentido común es que vamos a ver cómo son las cosas. Yo veo, por ejemplo, entro a un espacio y veo una cosa así, una cosa así, plana, vamos a decir como esto, ¿no? Como esto, con unas cosas que le cuelgan abajo y que la sostienen. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Me lo puedes repetir otra vez? No escuché bien. A Una ver, mesa. esto que está aquí es una cosa que está allí, horizontal, que le cuelgan 4 cosas verticales, ¿no? ¿Cómo llamo a eso? Mesa. La mesa. ¿Por qué lo llamo mesa? ¿Ah? Porque ahí se Por las llama. características que la componen. O sea, ya asumimos que una mesa puede ser una superficie plana con cuatro patas, por ejemplo, y Una ya de ahí yo parto a... es una superficie y tengo la noción de superficie porque ya la he tenido en la experiencia en otras oportunidades. Es una superficie plana que ya la tengo también, lo plano, porque la he tenido en otras oportunidades, ¿no? A lo largo de mi vida he ido creciendo con lo plano y con la noción de superficie, ¿no? Y ¿qué más me define en la mesa, Kisbellerling? que tiene 4 patas. Ajá, que hay 4 cosas que la están sosteniendo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya va, Chesca. ¿Qué estoy haciendo? El soporte de la parte plana de la que estamos Muy bien, muy bien. ¿Qué estoy haciendo con todo ese análisis que he hecho? ¿Ah? Evaluar Dar un significado. cómo está compuesta. Lo estoy relacionando una cosa con otra. Interpretando. Sí, es alguna manera de interpretar. Lo que pasa es que la interpretación va mucho más allá. Dar un contexto al objeto. Claro, pero el contexto se lo doy gracias a la relación que tiene en sí mismo, más allá de mí. O sea, eso está allí, esté o no esté allí, y está relacionado entre sí, esté o no esté yo allí. Cuando yo llego, descubro la relación. La relación de la superficie plana con las 4 patas abajo. Descubro que esto está encima de esto y que esto sostiene a esto. Esta relación de sostenimiento y de esta relación de estar sobre, ¿no? Es que me define la palabra mesa. Esa es la aproximación semántica, porque descubro su significado. Por supuesto, en el contexto donde estamos. Es decir, tengo que ver cuál es el contexto. Por ejemplo, en África hay unas poblaciones que no conocen las sillas, no tienen idea de lo que es la silla, entonces no se sientan, se agachan y hacen todas sus cosas agachados. Es decir, se reúnen, toman el café, etcétera, ven clases agachados, porque no tienen noción de lo que es silla, porque no existe la silla para ellos. Eso es una noción que no tienen en su mente, porque no existe el objeto. Entonces, la tercera y última instancia que nos permite conocer o acercarnos al discurso experiencial es la analógica, la aproximación analógica.
que es cuando adquiere un significado real para mí, porque lo comparo con cosas que he vivido, lo comparo con cosas que están incorporadas a mi conocimiento y por supuesto están incorporados a la vida que he traído. Por eso es que las personas esas de África no tienen ningún conocimiento de silla porque nunca han vivido la noción de silla o la experiencia de tocar una silla o de ver una silla. Fíjense que todo parte de nuestros sentidos y descubrimos a partir de nuestros sentidos. Entonces, nuestros sentidos es lo que nos permite, de alguna manera, ¿no?, razonar. Y razonar implica tener un discurso, crear un discurso, hacer un discurso. Y es lo que nos permite inversamente pensar. Pensar, digamos, coherentemente, gracias a la experiencia que tenemos. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Se entiende la relación entre la y Sí, profesor. Ok, que después la tarea para la clase que viene es hacer un análisis reflexivo de esto. Ok. Ay, por cierto, del análisis de esta semana, reflexión de clase, dice que para el 25. Sí, ahorita le cambio la fecha. Está bien. Es para el 27. Para el 27 no, sí, para... A ver, ahorita estamos en qué fecha. 21. Es para el 27. Es que me equivoqué. Es para el 27. Entonces, llegamos al discurso gracias al razonamiento. Llegamos al razonamiento gracias a los sentidos. Llegamos a los sentidos gracias a la experiencia. Y llegamos a la experiencia gracias a nuestra autoestima. Y llegamos a nuestra autoestima gracias a nuestra disciplina. ¿Ok? ¿Quieren que lo repita otra vez? Sí. Ok. Sí. Llegamos al discurso gracias al razonamiento. Llegamos al razonamiento gracias a los sentidos, que por supuesto pasan por nuestro intelecto y nuestro cuerpo, etc. Llegamos a nuestros sentidos. Llegamos a nuestros sentidos gracias a nuestra autoestima. Llegamos a nuestra autoestima gracias a nuestra disciplina. Es decir, gracias a nuestra disciplina, es decir, de respeto, responsabilidad y resistencia, es que llegamos a tener autonomía que nos permite tener autoestima. La autoestima nos permite descubrir la experiencia. La experiencia la descubrimos con los sentidos. ¿Ok? Y los sentidos asociados a la experiencia nos permite establecer o hacer un discurso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Sí, profe. Ah, no, lo último no se escuchó por el camión. A ver, ¿desde dónde no escuchaste? La última parte porque sonó un camión de fondo cuando hablaste. ¿Pero qué fue lo que no escuchaste? Lo último de... ¿Pero qué es lo último, Andrés? Porque, coño, no me pongan a repetir tanto las cosas. ¿Qué es lo último? ¿Qué te perdiste? Antes que dijera de... que sí escuché. No, vale.
Voy para atrás. El discurso lo logramos gracias al razonamiento. El razonamiento lo logramos gracias a la corporeidad, a la experiencia con el cuerpo, con el análisis que hace nuestro cuerpo de las cosas, de la realidad. Eso lo hacemos gracias, tenemos experiencia gracias a nuestra autoestima. Nuestra autoestima la tenemos gracias a nuestra libertad o nuestra voluntad de ser. Nuestra voluntad de ser o nuestra libertad viene dada por nuestra disciplina. Ahora sí, Andrés. Sí, ahora sí. Ok, bien. Profe, disculpe que lo interrumpa, se me va a apagar el teléfono, no me quiere agarrar carga. Voy a ver si logro conectarme por la computadora. Ok. Entonces, el discurso, ¿por qué es metafórico? ¿Por qué el discurso es metafórico? Porque el discurso es cómo se manifiestan las cosas en nuestra mente, es decir, cómo las cosas entran, las cosas literalmente, la mesa, ¿no? Entra literalmente en nuestra mente. ¿Cómo entra? Por la palabra mesa. Y es por la cual podemos expresarnos racionalmente acerca del mundo, de las cosas, de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos. Entonces yo sustituyo la mesa por la experiencia, por la palabra mesa. Entonces el discurso sustituye a la realidad por la palabra, ¿no? La convierte en discurso. Por eso es que es metafórico, ¿no? Porque en lugar de usar gestos para referirme a eso, ¿no? Digo que es una mesa. Cuando digo que es una mesa, todo el mundo sabe a lo que me refiero. Simplemente las nombramos, ¿no? Si no las pudiéramos nombrar, tendríamos que andar con un saco lleno de cosas a la espalda. Es decir, tendríamos que meter la mesa, la silla, los adornos, la taza de café, todas esas cosas, y ponerlas abajo, y cada vez que vamos a hablar de eso, sacarla. Entonces, coño, sí, somos muy sabios, pero, coño, estaríamos tórcidos. Es decir, nombramos a las cosas que están fuera de nosotros, a nuestras experiencias, y las relacionamos transformándolas en conocimiento. Es decir, nuestro conocimiento es posible gracias a que podemos nombrarla, a que el discurso es metafórico, gracias al proceso de racionalización, gracias a que pensamos y hacemos la relación en nuestra mente del discurso, y que el discurso es una metáfora, es que podemos hacer razonamiento. Pensar, es que esto está al lado de esto, y por estar al lado de esto es que yo puedo tocarlo, por ejemplo, ¿no? O simplemente cualquier experiencia. Por ejemplo, un niño, ¿no? Yo puedo decir, el niño se hizo pipí y pupú, ¿no? Y voy y le cambio los pañales, y sé cómo le cambio los pañales, porque sé con qué se los puedo cambiar, y lo limpio y todo eso, porque he razonado y la experiencia me ha dado la posibilidad de poder usar el discurso para yo pensar en las palabras. Espera un momento, profesor. Es que se cortó todo el audio. En todo lo que dijo en este momento. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Toda la clase desde el principio, Andrés. No, esa última parte. ¿Pero cuál última parte, brother? Hace 2 minutos. Bueno, hace 2 minutos yo estaba diciendo que los niños, cuando se hacen pupú y pipí, tengo la relación con los niños, es gracias al discurso.
Gracias a que sé que cuando se hacen pipí pupú, los niños necesitan limpiarse. Y sé cómo limpiarse por la experiencia que me ha dado el discurso. Es decir, porque lo pienso. Pienso que la manera en que el niño no llore más es limpiándolo. O me acerco a una mujer o a un hombre, ¿no? Porque sé que acercándome voy a tener una relación con esa persona y que esa persona va a ser grata. No. Me explico. Gracias al discurso de la razón que nos ha dado los sentidos, es que podemos manejarnos en el mundo. Es decir, gracias a la sustitución racional de las cosas por las palabras es que puedo manejarme en el mundo. A esa sustitución le llamo metáfora en este contexto. ¿Me explico? No, ya se entendió, ya se escuchó todo perfecto. Ok, qué bueno. Entonces, la metáfora es aquello con que sustituimos las cosas. Y es por lo que podemos pensar y podemos actuar. Gracias además a la experiencia que nos dan, ¿quién? Los sentidos. Ok, vamos a la siguiente lámina. A ver si yo logro. No, ya va, que leí donde no era. Ok. Eso normal, cotidiano, corriente, con el que hablamos, con el que nos expresamos, con el que nos comunicamos, con el cual tenemos experiencia. Ahora, ¿cómo es el discurso audiovisual? ¿Qué podemos decir del discurso audiovisual? ¿Ah? A ver, si el discurso hablado, escrito, es metafórico, ¿qué podemos decir del discurso audiovisual? Que es de imágenes. O sea, que es una ¿Qué es lo que vemos? Muy bien, pero ¿qué tiene que ver entonces con el otro discurso? Que todas esas cosas las asociamos a como al sentido común, a la experiencia que ya tenemos de las cosas, de cómo son o cómo deben de ser. Repite el final, César, como dice Andrés. Bueno, de que solo lo asociamos al sentido común, a la experiencia de cómo deben de ser las cosas, de cómo hemos conocido de qué son las cosas o cómo deben de ser. Sí, pero llega hasta ahí nada más. No, es bastante amplio. ¿Cómo? Es amplio, pero, o sea, el discurso audiovisual es amplio porque abarca todo lo que es imagen, audio, y nos transmiten sentidos, emociones. A ver, vas más o menos por ahí, Nicole. Lo que entiendo es que el discurso metafórico nos da códigos, o sea, nos permite, independientemente de dónde estemos, nuestra cultura, etcétera, el discurso metafórico nos permite ir creando códigos en nuestro cerebro y en nuestra vida, para entonces luego en el discurso audiovisual, en nuestro caso, poder reinterpretarlos y reconfigurar esos códigos, o sea, transmitir esos códigos porque ya los manejamos. Entonces entendemos que, por ejemplo, cierta conjugación de imágenes o cierta conjugación de sonidos o la conjugación de algunas imágenes con algunos sonidos nos dan ciertos resultados, ya sean emocionales, físicos, etcétera. ¿Cómo son esos códigos? Lo que estábamos hablando, que estaba explicando, de
Si vemos una superficie plana con un soporte, sabemos que es una mesa. Eso ya es un código de nuestro cerebro. Si vemos, y así vamos, si ciertos olores se asocian a ciertas imágenes, ya sabemos que si huele mal a desperdicio tal, puede ser basura, etcétera. Entonces, que algunos sonidos se asocian a algunos animales, algunas personas, así. Entonces, cuando pasamos al discurso audiovisual, lo que hacemos es transformar esos códigos. O sea, esos códigos es la conjugación de esas experiencias que tenemos en nuestro cerebro y que ya guardamos. Entonces, lo que utilizamos es la asociación de esos códigos para transmitir alguna emoción, alguna opinión, alguna postura con respecto a una historia que queremos narrar. O sea que los códigos visual y sonoro los conjugamos y construimos una historia que se basa en los códigos que tenemos registrados. ¿El qué? Es decir, que nosotros hacemos como una traducción del código hablado, escrito, al código visual. ¿Ah? Sí, perfecto. Bueno, así lo entendí yo de lo que estaba diciendo de que todo esto se transmite y se convierten en imágenes sensoriales y auditivas. ¿Y dónde quedan entonces los sentimientos, las emociones, los sueños? Que no son palabras, pues, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que nos transmiten el discurso audiovisual, ya cuando nos conecta, pero por así decirlo, nos engancha el discurso, la historia, la película. O sea, nos envuelve tanto de que nos transmite todas estas emociones, todas estas sensaciones, sentimientos. Entonces, cuando lo relacionamos a nuestro sentido común. A nuestro sentido común, A nuestra experiencia, pues a lo que conocemos o como deberían de ser. Ok, entonces podemos decir que el discurso audiovisual va mucho más allá del discurso hablado y escrito. Es una metáfora del discurso hablado y escrito, ¿no? Porque dice mucho más que el lenguaje hablado y escrito. Es sustituido de alguna manera por el lenguaje hablado y escrito, porque se produce en un contexto que es mucho más íntimo. Es decir, a nosotros como artistas, creadores del discurso audiovisual, se nos presenta el mundo no solamente en palabras, sino que se nos presenta, por ejemplo, en ideas, en sentimientos, en emociones, en anhelos, en sueños, en interpretaciones, en películas. El discurso audiovisual es el instrumento que usamos para expresarnos. Así como el poeta usa las palabras, ¿no? Nosotros, creadores audiovisuales, utilizamos las imágenes y los sonidos para expresarnos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Visual vendría a ser imagen. ¿Cómo? O sea que básicamente nuestro discurso audiovisual es siendo en base a imágenes. Absolutamente. Imagen en movimiento. El discurso audiovisual es absolutamente imágenes. Imágenes que significan, tienen un significado para el otro, para nosotros y para el otro, por supuesto. Ok, por eso es que decimos que el discurso audiovisual es otro recurso
estético. ¿Qué quiere decir estético? En este caso es expresivo. Lo estético es lo expresivo, es la manera como nos transformamos, como nos expresamos. Pero nos expresamos no solamente para que quede ahí como una expresión nuestra, sino que nos expresamos para transformar. El discurso audiovisual no solamente es una metáfora, alguien bajó una poseta por ahí, no sé. El discurso audiovisual es un recurso estético, expresivo, que utilizamos para transformar la realidad, para transformar la conciencia, nuestra autoconciencia, no solamente la nuestra, sino la del colectivo que lo ve. Porque hacemos las películas, hacemos el discurso audiovisual con la finalidad de que nos vean, de que vean nuestras obras. Entonces es una expresión nuestra, de lo más íntimo nuestro, de nuestra interpretación del mundo, de nuestros anhelos, sentimientos, emociones, sueños, interpretaciones. Es una interpretación del mundo en ese sentido para transformarlo. No solamente para mostrarlo, como puede suceder en una galería de arte, sino que para transformarlo de alguna manera. De hecho, en sí mismo, cuando nosotros hacemos un discurso audiovisual, cuando hacemos una película, estamos transformando la realidad con el simple hecho de hacerla. Porque antes eso no existía en la realidad, ahora sí existe. Entonces estamos incorporando una cosa nueva a la realidad y la estamos transformando. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, el discurso audiovisual es metafórico. La metáfora es el arte de la expresión. El arte de la expresión es por excelencia audiovisual porque es la conjugación de todas las artes, porque incluye ahí la música, la pintura, la danza, el teatro, la arquitectura, etcétera. Por eso es que es por excelencia el arte en sí mismo, y por ser el arte en sí mismo y una expresión de un colectivo y transformador, entonces es una expresión de la cultura. Porque no somos solos en el mundo, somos personas que estamos influidos, que de alguna manera estamos hechos, somos, nuestra voluntad de ser está hecha y moldeada por factores externos, por factores internos también, pero por factores externos, es decir, que hay algo que nos ha modelado a nosotros, que es esa sociedad, el colectivo, esa cosa que está allá afuera que llamamos realidad. Y somos expresión de esa realidad, y esa realidad la llamamos cultura. ¿Ok? De manera que nosotros, como artistas, somos investigadores de la cultura, somos investigadores de una realidad que está allí, y por lo tanto somos investigadores de nosotros mismos, de nuestra propia realidad. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, de momento no. profe. Pueden no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, tranquilamente. Es que al final es ver nuestra visión del mundo. ¿Cómo que al final es ver nuestra visión del mundo, Andrés? Que
Ya, que la expresión de lo audiovisual es mostrar nuestra visión del mundo mediante los medios audiovisuales como los imágenes, movimiento y música. Sí, esa es la estética. La estética es nuestra expresión del mundo. Estética no es Es algo como muy subjetivo, creo yo. no es tan subjetivo, Gabriela, porque somos hechos, formados, construidos a partir de una realidad. Claro, esa hechura es individual, es particular, en ese sentido sí es subjetiva, pero yo diría que más bien, en lugar de decir que es subjetiva, es se me fue la palabra. Sí, transsubjetiva. Es decir, que atraviesa todas las subjetividades. Me explico, Gabriela, que no es subjetiva particular, que atraviesa todas las subjetividades, porque atraviesa todas las estéticas que somos. La estética no es solamente lo bello y lo bonito, no. La estética es una manera de expresarnos, o es la manera de expresarse el ser humano. Eso es lo que es la estética fundamentalmente. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, Nicole. Ajá. Que cuando, bueno, lo respondió ya cuando aclaró aquí, porque cuando decía transsubjetiva, mi pregunta era si se refería a que busca como que ser transversal ante la interpretación de varios, o transversal ante el discurso que nosotros queremos dar, pues. Pero ya lo respondió ahorita con lo que busca ser transversal, es que es transversal, porque si no nos entendiéramos. Si no fuera transversal, lo que nosotros hacemos, como nos expresamos, que es cinematográficamente, audiovisualmente, no lo entenderíamos sino nosotros. En cambio, películas como... Que a veces sucede, y es horrible. Bueno, pero... siempre hay referencias a lo real. ¿Cómo se codifica eso? ¿Cómo se unen los códigos para ser interpretados? Y que cada cual, por ser una subjetividad, ¿no?, tiene una interpretación diferente. Hay unos que lo interpretan de una manera y otros de otra. Pero, por ejemplo, ¿ustedes vieron la película Parásito? Sí. ¿O la película Sí. Roma? Sí, la vi. Sí. ¿Parásito? Sí, yo la vi. ¿O la película Roma? No, Roma No, no esa la vi. no. Bueno, ¿ustedes entendieron la película Parásitos y entendieron la película Roma? Parásito sí. Sí. Roma no la entendieron. Sí, exacto, para No sí, la Roma vi. no mucho. No. No la he visto. Yo sí la vi, pero no la... O el O sea, Joker. no la entendí realmente. Esa sí. O el Joker, También. vamos a poner. Sí, ¿La entendieron? sí. Sí. Entonces, Sí, es eso es transsubjetivo. Es transsubjetivo, porque todo el mundo es susceptible de razonar qué es lo que pasa allí. ¿Lo ven? Sí. Bien, ahora vamos a la próxima lámina. Es como un resumen. Yo les voy a pasar esto por WhatsApp, ahorita en lo que termine la clase, para que lo tengan y puedan hacer el trabajo. Entonces, ¿qué implica ser creadores?
¿Ah? Es, como dice ahí, reconocernos en nuestra realidad, o sea, Sí, bueno, pero no lo leas, Diego. sí. Léelo y dilo con tus palabras. Ten la decencia de decirlo con tus palabras, por lo menos. Es saber en dónde estamos parados y cómo llevar a cabo la idea que queremos plantear o que queremos plasmar. Es saber indicar y saber eh, apuntar en dónde estamos, en qué sociedad nos rodea, qué nos conforma. Bien. ¿Alguien, por favor? Es tener creatividad e imaginación a la hora de plasmar nuestras ideas, a la hora de innovar, de crear, pues. Es transmitir todas estas emociones a través de nuestra creatividad. Bien. ¿Quién más? A ver, Kimberly, escribe qué es lo que piensas de los creadores, de ser artista, en relación a todo lo que hemos visto. Escríbelo, velo escribiendo. Keith Bellerlin, Chesca. ¿Cuál era la pregunta, profe? Disculpe. ¿Qué es ser artista? ¿Qué es ser creador? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Nosotros, creadores, artistas. Yo creo que creador es un cargo súper importante porque básicamente Primero debe que ser no es una un persona... cargo. Primero que no es un cargo. ¿Perdón? Que lo primero es que no es un cargo. Bueno, es un... Igual el ser creador lleva el trabajo de ser una persona que tenga una creatividad muy grande, que tenga una mente súper desarrollada en el ámbito del arte. En la parte del Pero, arte. a ver, Chesca, defíneme lo que es creador, lo que es ser artista en el ámbito de lo que hemos, de lo que ha sido esta clase de hoy. Definir qué es ser artista. Sí. Porque ya El ser sabemos que artista. tiene que tener una persona muy creativa y mucha inventiva y todo eso. Sí, está bien. Pero en el ámbito de lo que hemos hablado hoy, ¿qué es un creador o un artista? Una persona responsable, una persona que comprometida, una persona que tiene resistencia, una persona que sabe analizar y otras cosas. Ok, ¿alguien más, por favor? Por acá, profe, creo que ser una persona creativa o un artista, pues como tal, tiene que ser una persona consciente de sí misma, de su entorno, tener ese criterio para saber qué es lo que quiere decir y cómo decirlo y cómo transmitirlo. ¿Cómo expresarlo? Esa es una de las cosas, cómo expresarlo. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí, profe. Nicole. Para mí, ser creador o artista es también entender que estás asumiendo la responsabilidad de interpretar o reinterpretar lo que mucha gente ya tiene en su mente. Entonces, ser creador es eso, la responsabilidad de
que estás plasmando o estás construyendo un producto en base a algo que ya muchos tienen en la mente. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica esa responsabilidad? ¿Ah? Saber que no todos, bueno, saber que no todos lo van a entender o que estás creando un registro de un contexto específico o de algo específico. A ver, ¿alguien más tiene otra cosa que decir? Kimberly, estoy esperando tu respuesta. Y Bayerly. Bien. Es un peso ético muy fuerte, hay que ser responsable y pertinente con lo que se comunique y el cómo se comunica, dice Keith Bayerly. Muy bien. Ser creador, ser artista, es primero reconocernos en nuestra realidad, tener conciencia de nuestra realidad, conocer nuestra realidad y saber dónde estamos parados dentro de esa realidad. Es decir, tener conciencia de nuestras responsabilidades, ¿no?, dentro de esa realidad que comienza por respetar al otro. Comienza por respetar al otro. Comienza esa responsabilidad. Partiendo del esfuerzo de mi voluntad de ser, de mi voluntad de ser libre, de mi libertad, partiendo de mi libertad, para que mi autoestima se convierta en una experiencia fecunda. Eso me va a posibilitar ahondar, por supuesto, en el proceso de conocerme a mí mismo y mi entorno, y mi mundo, con la razón, con mis sentidos, sabiéndome que soy un ser discursivo, metafórico, capaz de expresar sin prejuicio nuestro mundo más íntimo, es decir, expresarnos nosotros sin juicios a priori, sin tener ninguna inhibición, porque tengo una autoestima alta, ¿no?, porque sé cuáles son mis posibilidades y mis limitaciones, ¿no? Y eso lo hago con nuestro recurso estético por excelencia, que es el cine. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Entendido, profe. Sí, profe. Ok, ¿tienen alguna pregunta? La reflexión de la clase con esta clase incluida, ¿verdad? Es sobre esta clase. La reflexión es sobre esta clase. Porque partiendo de esta clase es que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer. Vamos a enterarnos de qué es el asistente de dirección, ¿no?, por qué hace lo que hace, etcétera. Es decir, yo lo que quiero es que ustedes lleguen a esta misma reflexión como yo llegué a esta reflexión por mi experiencia. Ok, estamos. Sí, profesor. Sí, profe. Vale, está bien. Sí. Bien.
que ver. Entonces, para la clase que viene, vamos a, o antes de la clase que viene es el 28, creo, ¿no? A ver, el 28. El 26 o 27 todos los trabajos en el Classroom. Quien no esté en el Classroom, me escribe y yo le mando el link. ¿Ok? Ok. Bueno, muy buena clase, son ustedes muy inteligentes porque han descubierto. Profe, la próxima clase está online. Si me dejan terminar de hablar sería bien sabroso. Gracias. Que fue muy sabrosa la clase porque ustedes son muy inteligentes y han sabido descubrir en ustedes mismos qué es el arte, qué es ser un creador y qué es el cine. ¿Ok? Ahora sí pueden intervenir todo lo que quieran y preguntar. A ver. A ver, ¿quién quería preguntar algo, decir algo? Profe, yo quería preguntar si la clase que viene será presencial o online, al lado, mi amor. Seguramente va a ser presencial, porque vamos a estar en semana flexible. O sea, nos veremos en la universidad en qué salón. Le tengo que preguntar al profesor Vladimir Sosa, que es el director o el jefe del departamento de dirección, a ver si es posible que tengamos clases en la universidad. Por mí sería maravilloso que tuviéramos clases presenciales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso, Keith Bellerlin? Que pusiste en el chat. No conozco ese lenguaje. Eso va más allá de mi comprensión. Sí, porque según el presidente, las clases presenciales comienzan el 25 de octubre. Entonces el 25 nosotros tenemos clase el 28 y esa semana es presencial, entonces con nuestras medidas de seguridad, tapabocas, alcohol, guantes, etcétera, manteniendo la distancia, entonces veremos si es posible hacer la clase desde allá. Que para mí sería magnífico. Bueno, profe. Yo quería decirle que, bueno, yo no voy a poder estar, como ya sabe, yo no vivo allá en Caracas. Si alguien me puede hacer el favor, así como usted dijo la clase pasada, de que alguien grabase la clase. Bueno, le pides a alguno de tus compañeros que te grabe la clase, bien sea con video o bien sea con el celular, por voz, y te la mande y listo. ¿Ok? Por cual, lo agradezco. Bien. ¿Algo más? Bueno, entonces hasta la semana que viene. Ya saben cuál es el trabajo, lo tienen en el Classroom. Ahorita le cambio la fecha y